Hola, los invito a tomar un café con raíces. Hoy día estoy sola. Mi esposo tuvo que viajar por motivos de trabajo, así que hoy me tomo el cafecito solo con ustedes. Café con raíces con aroma a Torá. Hoy iniciamos una nueva semana de estudio y estoy muy contenta que puedan acompañarnos. Iniciamos la parashá que tiene un nombre y se llama Lech Lejá, que quiere decir vete por ti. Este estudio de esta porción de este día lo encontramos en Génesis 12 del 1 al 13. El versículo 1 de esta porción dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. La palabra parentela aquí es moletet en hebreo, que quiere decir lugar de nacimiento. Entonces Dios le está diciendo que se aleje del lugar donde él había nacido. Elohim le ordena Lech Lejá a Abraham. Abraham a esta altura ya tenía 72 años, más o menos, cuando el Eterno le ordena a salir de la idolatría de Ur de los caldeos para ser dirigido a la tierra de Canaán, que más adelante la van a conocer como la tierra prometida. La instrucción de Adonai es vete por ti o vete por tu bien. Si Abraham obedece, tendrá un beneficio, tendrá una bendición. Aquí comienza la historia hebrea, no la historia judía, sino la historia hebrea. Como hemos visto, Abraham fue el primer hebreo. Antes en la palabra no se menciona esta condición, ¿verdad? ¿Y por qué le dieron este nombre? Porque fue el primero de los que cruzan el río. Él fue llamado por Dios y cruzó el gran río Éufrates para luego entrar a la tierra donde finalmente edificaría o construiría un pueblo, un pueblo escogido, ¿verdad? Aquí parte la historia de la simiente de la mujer que vimos en Génesis 1, ¿recuerdan? Y a este linaje se le va a conocer como, más adelante, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Pero todo partió por Abraham, quien fue el primero en cruzar el río Éufrates y por esto se le conoció como el hebreo. Adonai elige un pueblo, ¿verdad? Para bendecirlo y para transmitir su voluntad. Cuando Adonai le dice Lech Lejá, esto implica tres aspectos los cuales limitan el crecimiento espiritual. Y es necesario que nosotros conozcamos estos tres aspectos para poder crecer espiritualmente, al igual como lo hizo Abraham. El primero de esto es: vete de tu tierra. La tierra representa lo material y lo terrenal. Muchas veces amamos más el dinero que las cosas celestiales. Muchas veces somos trabajólicos, se trabaja muchas horas del día y esto no te permite tener tiempo para encontrarte, para tener una cita con tu Creador. En Mateo 19:21 dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. En Mateo 6:19-21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Que es necesario trabajar? Sí. ¿Que es necesario ser buen trabajador, responsable? Sí. Pero cuando esa necesidad imperiosa, ¿cierto?, de tener riquezas, de acumular cosas, ¿verdad?, te quita tiempo con el Eterno, ya no es tan bueno. En Mateo ya lo leímos, perdón. La segunda indicación fue el lugar de nacimiento. Se refiere a los apegos emocionales,
a lugares, situaciones, a personas. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tampoco debemos tener apego, ¿cierto?, a los lugares, a las situaciones o a las personas, sino que nuestro primer amor debe ser siempre a nuestro Padre Eterno. Y si Él nos pidiera irnos, si Él nos pidiera ir de misionero a algún lugar, no debemos poner como traba, ¿cierto?, nuestra casa o las personas o cualquier cosa. Abraham no lo hizo, ¿verdad? Y la tercera es la casa de tu padre, según el versículo que leímos, ¿cierto? Aquí tenemos que no nos deben adoptar, ¿cierto? O no nos deben influir en nuestra vida la costumbre, la cultura o idolatrías que podamos tener. La idolatría se transmite de generación en generación a través, ¿cierto?, de tradiciones, de culturas, de instrucciones en el hogar. Muchas veces en el hogar se nos enseña a ser idólatras. En Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham recibió de parte de Taré, su padre, una herencia de idolatría, cuando vivía en Ur de los Caldeos. El lugar donde vivían estaba lleno de idolatría. Es por esto que el Eterno tuvo que sacarlo de ese lugar, porque había mucha contaminación. A pesar que Abraham tenía un corazón dispuesto a Dios, finalmente si él permanecía ahí, corría el riesgo de contaminarse, ¿verdad? Pues por esto que el Eterno le ordena salir de ese lugar, dejar a las personas con las cuales él convivía habitualmente, ¿verdad? Dejar las cosas materiales porque él tenía una situación económica, seguramente tenía una casa, tenía una posición en medio de las personas que lo rodeaban, pero sin embargo el Eterno le manda a dejar todo eso, que no valore ninguno de estos tres aspectos, porque la bendición que le iba a entregar era mucho mayor. Mientras no dejemos estos tres aspectos, no podemos crecer espiritualmente como el Eterno espera que lo hagamos. Debemos ser guiados siempre por Adonai. Cuando le dice, vete por ti o vete por tu bien, le está diciendo que la vida que Él le dará será una vida de bendición. Le convenía dejar todo, porque lo que Dios le iba a entregar era mucho mejor. En Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No fue esto lo que encontramos en Efesios, lo que escribió Pablo, verdad? ¿No fue esto lo que Dios le pidió a Abraham? Fue justamente esto, ¿verdad? Por eso que la palabra no podemos desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento porque están entrelazados. Acá es como escuchar a Dios hablando con Abraham. Le está diciendo, ¿cierto? Despojaos del viejo hombre, del que vivía en Ur de los Caldeos, del que compartía con tanto pueblo idólatra. Le dice, ¿cierto? Despójate de toda esa herencia que te entregaron tus padres, esa herencia de idolatría, de pensamientos extraños a Dios, ¿verdad? Y dice que estaba todo con deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Eterno quiere que renovemos nuestra mente ¿con qué? Con su palabra, ¿verdad? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada vez que sale la palabra verdad, se refiere a la palabra de Dios, se refiere, ¿cierto?, a la instrucción.
Esa es la palabra de verdad. Esa es la que cambia tu mente, la que cambia tu corazón, la que cambia tus decisiones. Eso Dios esperaba para que Abraham hiciera. Y también lo espera para ti y para mí. Debemos abandonar toda idolatría, despojarnos de perseguir objetos materiales y enfocarnos en la tierra prometida que Adonai quiere entregarnos, ¿verdad? En Mateo 6, 33, 34 dice, «Mas buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal». Debemos poner a Adonai en primer lugar, ¿verdad? Y Él se encarga de todo. En 1 de Pedro 2:11 dice, «Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos». ¿Acaso Abraham, cuando decidió obedecer a Dios, no vivió como extranjero y peregrino? Pedro nos está diciendo lo mismo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos siempre una lucha, una batalla, ¿verdad? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí Pedro le está hablando a la iglesia primitiva, ¿verdad? Y dice que tienen que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué significa esta palabra gentil? Ya le hemos dicho, ¿cierto? Gentil quiere decir, los de las naciones, los que no eran del pueblo de Dios. Gentil quiere decir fuera de pacto. Entonces Pedro y los hermanos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Los nuevos convertidos, dice que deben tener una buena manera de vivir entre los gentiles, ¿ya? Entre los que no tienen pacto con Dios, para que en lo que murmuraban de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, nosotros somos llamados a ser un pueblo distinto. Por eso Dios nos llama a ser santos, debemos ser apartados. Nuestra manera de vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debe ser diferente. Por eso que Dios nos manda a guardar un día especial, nos manda a comer alimentos limpios, nos manda a guardar sus fiestas, nos manda a ser distintos, porque su pueblo es distinto. Le dio instrucciones diferentes a las que acostumbra la gente que no pertenece a este pueblo. Cada uno de nosotros viene de distintas realidades con diferentes costumbres, que tal vez muchas de ellas no glorifican al Eterno, pero debemos aprender a vivir según la identidad que tenemos en Yeshua, que nos dio una identidad, una ciudadanía, sin importar el lugar de nuestro nacimiento, al igual que Abraham, ¿verdad? Hay cosas que nosotros a lo mejor arrastramos del lugar donde nacimos, ya que la palabra nos instruye para ser contado como la simiente de Abraham. En Génesis 1 veíamos la simiente de la mujer. Aquí se nos habla de la simiente de Abraham y ser partícipes de las promesas que le entregó a Abraham y que el Eterno nos entrega a través de esta simiente. Debemos salir, debemos irnos por nuestro bien de toda influencia cultural, nacional o tradiciones que nos separan del propósito por el cual fuimos llamados. Somos apartados. En Romanos nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Debemos, ¿cierto? No podemos conformarnos a esta vida. Ya vemos cómo cada día hay malas noticias. No debemos conformarnos, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿En qué? En la palabra de Dios. La palabra es la que nos renueva día a día.
Elohim quería cambiar la vida de Abraham y así encontrar una nueva identidad en el Eterno. Y así quiere cambiar nuestra vida también, al igual que cambió la vida de Abraham. Pero fue necesario que él saliera del lugar donde estaba. A veces podemos estar en un lugar de comodidad, de privilegios, pero Dios quiere que salgamos de ese lugar. Dejemos lo que nos separa de Él y tomemos una decisión radical en nuestra vida. Dios así también se comunica con nosotros por medio de una instrucción. A Abraham le dio una instrucción, ¿cierto? Le dijo, Lech Lejá, vete por ti. A nosotros también nos da una instrucción. A Abraham le dio una promesa y le dio una bendición. Hay una promesa y una bendición solo si Abraham es obediente a la instrucción, Lech Lejá. Y en esta hora Dios también nos dice a nosotros, Lech Lejá. Debemos seguir esa instrucción, esa orden de dejarlo todo y servir y seguirlo a Él. La palabra bendición en hebreo es baraj y su significado es arrodillarse. Viene de la raíz berej, que es rodilla. Esto nos enseña que debemos, si queremos la bendición, debemos postrarnos de rodillas, debemos humillarnos, debemos despojarnos de nuestra voluntad y ser siervos y esclavos de nuestro Dios eterno. Debemos arrodillarnos más, debemos humillarnos más delante de nuestro eterno, debemos obedecerlo más. En el versículo 3 del capítulo 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así ha sido, ¿verdad? Esta bendición nos ha alcanzado también a nosotros. En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, ¿verdad? Él obedeció, al igual como en la paracha anterior vimos que Noé obedeció a ciegas, sin que nunca se haya visto lluvia, no sabía construir un arca, pero él obedeció. Así él nos dice, Lech Lejá. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, ¿verdad? Isaac y Jacob heredaron esta promesa. Esta tierra prometida se le ofreció a Abraham y a toda su descendencia. Así lo dice en el versículo 7. Y apareció a Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. La tierra de Canaán, que más tarde sería Israel, sería entregada a su linaje. En eso consiste su herencia. En esta promesa estaban incluidos todos los descendientes de Abraham. Y vemos que nos dice Romanos 4:20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. La palabra fe, sabemos, ¿cierto?, que uno le preguntan qué es fe y uno dice, bueno, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué es fe realmente? Fe en hebreo es la palabra emuná y es un significado tan bello. La palabra para decir fe es emuná. El Strong, en el número 530, el Strong es una concordancia que nos ayuda a ver las palabras que están en la versión Reina Valera, ver su significado en hebreo, ¿ya? Entonces la palabra fe la encontramos con el número 530. El significado de emuná
nos da a entender que fe es también esperanza. No es solo fe, sino que la fe es esperanza. Fe también es fidelidad a lo que está escrito. Fe es fidelidad a la verdad de Dios. Entonces, fe es creer, es confiar. ¿En qué? En su fidelidad, ¿verdad? Sin emuná, que es fidelidad a la verdad, es imposible agradar a nuestro Padre Eterno. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido? Fe es algo como muy ambiguo, pero en hebreo significa que debemos tener fe, esperanza en la fidelidad de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Y la palabra dudar es diacrino en el texto que leímos en Romano. Esta traducción es en griego. La palabra dudar es diacrino y significa vacilar, dividir en el sentido que debía tomar una decisión muy importante, dejar su parentela. Pero Abraham no dudó, no vaciló. En Gálatas 3, 6 al 7 dice, si Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Entonces nos dice que nosotros, si tenemos fe, somos del linaje de Abraham. ¿Tienes fe? ¿Tienes esta fe en la fidelidad de Dios? ¿Esta fe en la esperanza? El saber que si Dios lo puso allí en su palabra, Él lo va a cumplir. Entonces, dice que somos herederos de la promesa. Somos del linaje de Abraham. Entonces somos hebreos. ¿Por qué? Porque hemos cruzado de una vida sin Dios, sin fe, sin esperanza, hemos dado el paso junto con Abraham y ahora somos herederos de esta promesa. Hemos cruzado, ¿verdad? Somos hebreos. En Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Wow! Miren qué nos dice Santiago. Santiago, hermano de Jesús, nos está diciendo, ¿verdad?, que el hombre es justificado también por las obras, porque Abraham fue justificado por las obras, ¿verdad? En Abraham vemos varias cualidades que debemos imitar. Hoy vemos que él fue fiel y obediente. Y durante esta semana vamos a ver que Abraham es generoso, que es justo y benevolente, que es incorruptible, que vive su vida con emuná, que es hospitalario. Debemos seguir el ejemplo de este Abraham, porque tú y yo pertenecemos a su linaje. ¿Qué te ha parecido este café con raíces? Interesante, ¿verdad? Quedan invitados para mañana a una nueva porción para compartir nuestro café con raíces.